Ok, entonces este es un pequeño trabajo eh, de revisión que me pidieron que les suba al aula virtual como un pequeño recordatorio de cómo funciona eh, o cómo hicimos el ejercicio de animación en clase. Entonces, lo que voy a hacer es utilizando Maya 2018. Ustedes le pueden trabajar con la 2016, que era la que teníamos en clase, y igual va a funcionar exactamente igual. Entonces voy a empezar con un cilindro. En este caso quiero que el cilindro tenga más subdivisiones. Entonces por ese hecho voy a darle subdivisiones de altura alrededor de 10, lo cual me va a poner un cilindro con bastantes subdivisiones, aunque algo pequeño. Entonces capaz que le puedo cambiar la altura a algo como 2.5 o incluso 3, eso ya depende de ustedes. Y lo que voy a hacer es ajustarlo para que más o menos esté sobre el piso. Entonces este cilindro con las subdivisiones, que es muy importante para la animación, caso contrario no se va a deformar si no tiene subdivisiones, va a ser la base. De ahí voy a la parte superior donde dice deformar, ¿sí? Y en deformar vamos a buscar los modificadores no lineales. Estos modificadores no lineales son los que nos van a servir para animar bastantes cosas interesantes. En el ejercicio que utilizamos en clase únicamente vimos el squash, más que nada porque este es un deformador bastante sencillo de usar. Si ustedes en el channel box habilitan las opciones del input del squash y le dan clic ahí en el squash, van a poder ver el factor, ¿sí? Y cuando dan clic en el nombre de factor y con clic medio en el panel, ustedes pueden irle deformando y viendo que en efecto es bastante sencillo este modificador, este deformador. Entonces nos va a servir bastante bien para hacer una pequeña animación de que está tomando impulso y se eleva. Entonces voy a utilizar este deformador, funciona bastante bien. Eh, lo que sí necesitamos hacer antes de empezar la animación es tomar en consideración que si es que yo animo el cilindro y dejo el deformador suelto, la afectación o el rango de afectación del deformador se va a quedar estático mientras la geometría se mueve. Entonces, para que la deformación siga con la geometría necesito hacerle un parent. No nos sirve mucho hacerle grupo porque en efecto simplemente agrupa los elementos, más no va a hacer que lo siga. En este caso yo quiero emparentar el deformador a la geometría, seleccionando primero el deformador, ¿sí? Y después con Shift seleccionando la geometría. Una vez que hago eso, voy a Edit Parent, y en este caso la geometría se puede mover independiente. Miren, puedo moverla independiente. Perdón, el deformador se puede mover independiente, pero si muevo la geometría se van a mover los dos elementos, que esto es en realidad lo que yo quiero. Con eso, si es que yo muevo la geometría en el transcurso de la animación, el deformador le va a ir siguiendo y va a seguir afectando a mi geometría. Ok, entonces vamos a habilitar las opciones que les decía debemos tener habilitadas siempre para lo que es animación. Vamos a empezar con la opción de el Auto Keyframe, que se encuentra en la esquina inferior derecha, y vamos a habilitar esta opción de Auto Keyframe. De ahí vamos a las preferencias de animación, y en las preferencias de animación vamos a ponerle tiempo real. Por lo general va a decir Play Every Frame. Nosotros no queremos eso, queremos la opción que dice tiempo real a 24 cuadros. En Maya 2018 no dice real time, sino dice por uno, que quiere decir que va a ejecutar a tiempo real. Entonces ustedes van a buscarle 24 cuadros real time y van a ponerle guardar. Una vez que tenemos eso, voy a desplazar un poco aquí mis elementos en las otras vistas, mi geometría en las otras vistas, para tener una visión algo mejor de mis elementos. Ya, puedo empezar la animación. Entonces, no se olviden, ponerle tiempo real el playback de la animación, y muy importante habilitar lo que es el auto keyframe. Y una vez que nosotros ya tenemos hecho eso, lo que vamos a hacer es, con la geometría seleccionada, vamos a presionar S
para habilitar el fotograma clave en el cuadro 1. No se olviden que la animación se da mediante fotogramas claves y variación de las propiedades a lo largo del tiempo. Entonces, del momento que nosotros presionamos S, se pinta de rojo todo lo que son las propiedades del cilindro, lo que es rotación, traslación y escala. Pero aparte de eso, también voy a seleccionar en el input a mi deformador de squash y voy a presionar S. De igual manera se van a pintar de rojo los campos y me va a indicar que está habilitado los fotogramas claves para poder animar mi geometría. Entonces voy a utilizar lo que es el factor, siempre con el factor en la deformación, y lo que voy a hacer es deformarle un poco a mi geometría para que esté como un poquito hecho pelotita, y después voy a bajarle en las demás vistas para que esté sobre el piso. Para que nos ayude a tener una referencia del piso, lo que vamos a hacer es generar un plano, y este plano le voy a cambiar su escala, y ahí tengo una referencia más clara de dónde va a estar el piso. Después le voy a poner unas luces para que me genere sombras y demás, y poder trabajar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vuelvo a mi forma, a mi geometría que quiero deformar, que estoy deformando. Está sobre el piso. En el cuadro 1 le hago un poco más pequeña, y de ahí lo que voy a hacer es simplemente ir variando en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí estos valores en realidad ahorita voy a ponerlos bien generales, bien referenciales nomás. Después voy a abrir el cuadro de el Graph Editor, donde yo puedo ir modificando la, la separación de los fotogramas claves y puedo ir ajustando los valores de la animación. Entonces en este caso voy al cuadro 5, simplemente por referencia. Lo que voy a hacer es nuevamente variar el factor y quiero que se vaya aplastando un poco más. Obviamente tengo que bajarle a mi cilindro, y lo que voy a tener es algo por el estilo. Entonces empieza a agacharse. Si es que me pongo en la perspectiva, y empieza a aplastarse, como a tomar algo de vuelo. Aquí voy a habilitarle un poco de valores de rotación. En este caso voy a ponerle rotación en X. Sí, voy a ponerle 0. Voy a habilitarle un poco de rotación porque quiero generar un fotograma clave ahí. Un poquito, le roto ligeramente hacia adelante. Si es que no le genero un fotograma clave ahí, lo que va a pasar es que simplemente no va a pasar nada. Entonces en el cuadro 7 voy a empezar la secuencia del salto. Entonces voy a empezar a moverlo hacia adelante. Voy a rotarlo nuevamente en X, que era el valor que estábamos trabajando previamente. Y al squash voy a cambiarle el factor. A veces esto no es tan sencillo, en el sentido de que el squash no refleja correctamente lo que está pasando. Si es que llegase a suceder eso, pues no se preocupen mucho, porque lo que vamos a hacer es simplemente el momento que ustedes empiezan a rotar la forma, la geometría, se va a ir actualizando el deformador. En todo caso, como les digo, esto es una cuestión de visualización que no siempre funciona, pero no significa que no se esté deformando la geometría. Es más, lo que les recomendaría es que ustedes se fijen que el factor se esté pintando de rojo, indicando que se están generando los fotogramas claves, y así no se actualice ese rato en la vista. No se preocupen que en efecto, si es que se está marcando de rojo, está funcionando. Ahora, claro que es más difícil animar así, pero la recomendación sería, una vez que cambian el factor, si ustedes rotan su geometría, se va a ir actualizando la visualización. Entonces tengan un poco de paciencia ahí. Y sé que tal vez no sea lo óptimo trabajar así, pero en todo caso funciona. Entonces miren, ahí tengo hasta el momento esta pequeña parte de que empieza a desplazarse. Entonces de ahí voy a ir al cuadro 10 más o menos. Voy a moverle igual en la vista lateral que estoy moviendo. Voy a rotarle un poco más.
Y en este caso quiero en realidad no trabajar la escala, sino igual todavía mi deformador es el que me va a ayudar para todo esto. Si ven como ahí está mostrándose que en efecto el factor va cambiando, pero no se ve absolutamente nada de la deformación. Entonces voy a rotarlo un poco y ven como ahí sí se ajusta la forma. Entonces a veces pasa eso y toca tener un poco de paciencia. Como les digo, no es necesariamente lo óptimo, pero le hacemos que funcione. Entonces esto en el cuadro 10 y de ahí tal vez en el cuadro 15 hacerle que esté cayendo. Entonces nuevamente mover, rotar, y en este caso el factor, y aquí hice algo mal creo, en este caso el factor le voy a poner sobre los números positivos porque como está cogiendo velocidad mientras va cayendo, se va estirando hacia abajo. Y después en cuestión de un par de cuadros, lo que va a suceder es que se aplasta. Entonces si ven cómo llega, se eleva y se empieza a estirar, se empieza a estirar, se empieza a estirar porque coge velocidad. Y después cuando está en el cuadro 16 o 17, cualquiera de los dos, no se preocupen, como les decía, después podemos ajustar. El factor lo bajo a un número negativo bastante pequeño para que se aplaste casi completamente cuando topa el piso. Más puedo hacerle ahí un pequeño que se entra un poquito en el piso. Y miren cómo tengo bastante bien mi secuencia. Me agrada. Aquí en el cuadro 18, en 17, 18, 19 puede ser. Voy a rotarle ligeramente más y abusar un poco más del factor y aplastarlo un poco más. Sí, esto total vamos a ir editando, así que no se preocupen mucho. Más o menos de esto. Y en el cuadro 20, 22, 20, 21, hacerle que vuelva a recuperar algo de su volumen. Entonces aquí con mover bastó y veamos cómo se ve. No me desagrada, está bastante bien. Voy a quitar todos los cuadros que tengo ahorita. Tengo una duración de 200 cuadros, es mucho, debería tener solo 25, que es más o menos lo que dura. Mi secuencia, si ustedes se fijaron, era 24 cuadros por segundo, entonces si le pongo 24, mi duración de mi secuencia es aproximadamente un segundo. Miren cómo se ve bastante chévere. Voy a mover un poco el piso, que está algo lejos de donde necesito centrarle mejor, algo así. Voy a mi pestaña de rendering, voy a poner una luz de área, ¿sí? Típico area light. Voy a lighting en mi panel perspectiva, voy a poner usar todas las luces, voy a poner shadows. Por el momento se va a ver algo oscuro. Si es que edito la luz, recuerden que si ustedes presionan T les va a aparecer dos controladores. El uno es del origen de la luz y el otro es hacia dónde apunta. Entonces aquí podemos ir editando el origen de la luz y hacia dónde apunta. Y con la escala puedo cambiar la escala de mi area light y haciéndole más intensa, más fuerte esta luz. Entonces aquí está bastante bien. Esto tal vez un poco más abajo, un poco más de sombra, tal vez por ahí. Veamos cómo se ve cuando mando play. Se ve bastante bien. Entonces miren, tengo el salto, coge un pequeño impulso y se aplasta y se detiene. O sea, me agrada, se ve bonito. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, si es que ustedes necesitan arreglar algo de su animación, digamos que no les quedó tan bien, los valores están muy amplios o
los fotogramas no están funcionando, la separación de los fotogramas claves no es la correcta y los tiempos de animación no está funcionando, pues no hay mucho lío. Igual, esa es una cuestión bastante instintiva que tienen que hacerle ustedes. Ustedes cuando le manden play van a ver si funciona o no. Porque es algo que es natural, todos vemos movimiento todos los días, todo el tiempo, entonces nosotros nos damos cuenta cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Entonces eso es simplemente de que ustedes lo trabajen instintivamente. Entonces, ¿dónde tengo este panel que les digo para poder ir editando estas cosas? Vamos a nuestro menú de Windows. Vamos a buscar el editor de animación. Entonces, donde dice editor de animación, vamos a buscar el que dice Graph Editor. ¿Ya? Entonces, este Graph Editor, cuando ustedes le abren, les va a mostrar esta linda ventanita adicional, ¿sí? Y esta linda ventanita adicional, si ustedes se fijan, tiene dos partes. Una donde están los elementos que nosotros podemos ir editando las animaciones en la parte izquierda. Y en la parte derecha tenemos los fotogramas con la variación de tiempo y la variación de valores. Entonces, hacia arriba y hacia abajo son variación de valores. Entonces, yo puedo aumentar o disminuir los valores. Y lo que es de izquierda a derecha son la variación tiempo. Entonces, yo puedo variar los tiempos de animación. Entonces, si yo quiero que la animación sea más rápida o sea más lenta, yo puedo mover los fotogramas claves ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. No se olviden que si los fotogramas claves están más pegados, la animación va a ser más rápida. Si tienen una mayor separación, la animación va a ser más lenta. Igual, la cantidad de variación también va a influenciar. Si nosotros tenemos bastante variación como tenemos aquí, miren en esta parte, tengo en un par de cuadros del 5 al 7 tengo una variación bastante amplia en lo que es mi rotación X. Entonces yo voy a poder ver que existe bastante movimiento. En el caso de que esta variación fuese menor, obviamente voy a tener menos movimiento y va a ser más sutil. Entonces aquí, como les digo, yo puedo seleccionar estos fotogramas. Yo puedo editar estas curvas para que se vayan ajustando y sean unas curvas más fluidas dependiendo de cómo necesito se vea el movimiento. Miren aquí, esto estaba bastante cuadrado, bastante recto. Yo puedo hacerles unas lindas curvas que se refleje realmente un movimiento fluido a lo largo del tiempo. Puedo mover los handles de estos. Y como les digo, si es que yo subo o bajo, voy cambiando la cantidad de movimiento que tiene, ¿sí? Y si es que muevo de izquierda a derecha, se va a mover en los tiempos. Entonces en este caso no le voy a editar mucho mis curvas. Me gustan como están. Tal vez lo que puedo hacer es ajustar un poco a que se vean algo más curvas. No sé, un poquito los valores de estos de aquí. Que las curvas se vean más fluidas, más naturales. Entonces miren si se ve como una curva ya no tan lineal. Una de las cosas que tenemos que evitar en animación es simplemente dejar que el programa haga las cosas y sea todo un movimiento lineal robótico, que no es natural, sino más bien tratar de trabajar con movimientos fluidos, con curvas, con movimientos naturales. Entonces en este caso, coincidentemente me salió bien, por lo general no suele ser así. Entonces yo estoy bastante contento con cómo se ve, entonces no le voy a editar mucho en mi Graph Editor. Eh, en todo caso, como les digo, si es que sienten la necesidad de hacerlo, pueden hacerlo y va a funcionar correctamente. Estoy, como les digo, contento con esto, así que voy a encuadrar un poco mejor mi vista. Voy a ocultar el grid, voy a Show y voy a desactivar el grid. Aquí abajo. No quiero ver el grid, solo quiero ver mi plano y mi geometría. Ya, bonito, está bien el encuadre. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero sacar un Playblast, que es una pequeña secuencia como una previsualización de la animación. Entonces, para el Playblast vamos a la esquina superior izquierda y en nuestra pestaña que dice Modeling vamos a cambiar a Animación. Este panel de animación nos va a permitir ir a visualización, vamos a poder ir a Playback y en Playback vamos a las opciones del Playblast. Entonces este Playblast, como les comentaba, es una previsualización de animación. Si damos clic en este cuadrado son las opciones y en las opciones lo que yo quiero
sobre todo setear es hacia dónde voy a exportar esta secuencia de animación. Entonces me dice qué formato voy a sacar, si es que saco como un video AVI o si es que saco como una secuencia de imágenes. En este caso, como es una previsualización pequeña, el formato de video está bien. Si fuese algo más complejo o más largo, o si es que quisiera hacer algún tipo de composición con otros elementos, pues les recomendaría en ese efecto utilizar la secuencia de imágenes. En el encoding no quiero ningún tipo de codec, quiero none, quiero que me mande igual tal cual está. Como no es algo que necesito que sea de altísima calidad, entonces además no tiene efectos ni nada, entonces no me va a afectar esto. El display size, voy a tener el display size de la ventana, ¿sí? De mi panel, de mi vista. Yo puedo ponerle un custom y mandar valores de previsualización, pero en este caso no es necesario. Y de ahí, como les decía, lo más importante es la parte inferior, lo que dice Save to File. Aquí vamos a habilitar esta opción. Voy a ponerle un nombre, sí, tal vez el nombre de la animación y su nombre. Y muy importante, mandar el browse. El browse les va a permitir grabar en alguna parte de su computador. Ustedes buscan dónde van a grabar, ponen Save y después van a mandar la opción que dice Play Blast. El momento que se termina de ejecutar, pues esto les manda la secuencia de video para que ustedes puedan revisar y si no pesa mucho subir al aula. Entonces de esto se trata. Como les decía en clase, esta es una pequeña introducción y con eso me despido. Espero les esté yendo súper en sus trabajos y la mejor de las suertes.